Cordial saludo, estimados tutores y compañeros. Mi nombre es José Gregorio Díaz Borges, soy estudiante del programa profesional de LUNAR. Hago parte del curso de contratación pública y privada. Ahí están los nombres de nuestros compañeros, número de grupo, nombre de nuestra tutora y el nombre de la universidad en la cual estoy matriculado. Para empezar, iniciamos con la introducción. Ya todos sabemos con una introducción. La introducción es una pieza fundamental en el trabajo más que todo nos indique todo lo que se realizó dentro del trabajo y lo que se desarrolló como tal. Aquí observamos que la primera pregunta nos quiere decir que son las que identificar los contratos privados en Colombia. Y como podemos observar, aquí vemos las clases de contratos privados en Colombia y según el Código Civil. Como primera medida observamos que está artículo 1496, contratos unilaterales. Son aquellos en los que las obligaciones derivadas del contrato son para uso solo de los contratantes, sin que la otra parte resulte obligado ni con el deber de realizar ningún tipo de prestación. Un ejemplo de esos son contratación unilateral y contratación de donación. Otro artículo es el artículo 1496, bilateral. Son aquellos que establecen obligaciones recíprocas, es decir, las dos partes contratantes tienen obligación frente a la otra. Ejemplo de contratación bilaterales sería el contrato de permuta, arrendamiento, de compraventa, transporte, seguro y de trabajo. Aquí vamos al siguiente artículo, con artículo 1497, contrato gratuito. Ese indica el beneficio que contiene el contrato tanto como la persona o como el cliente. Para tener un buen contrato gratuito se tiene la obligación de generar un bien para que las otras personas lo disfruten. Es quien sufre las cargas económicas, se brinda de la propiedad y del uso de un bien por el tiempo que dure el contrato de comodato. Artículo 1497. Onerosos son aquellos que establecen aprovechos y gravemente o cargas recíprocos. Es decir, las dos partes contratadas obtendrán beneficios y tendrán que asumir cargas o prestaciones. Ejemplo de contratos onerosos sería el contrato de arrendamiento. Como acaba de decir aquí, el contrato de arrendamiento es un ejemplo de los contratos onerosos, ya que beneficia tanto al cliente como a la persona que está generando un servicio. Artículo 1498, contratación mutua. Bueno, la contratación mutua es la contratación mutua. La contratación mutua La correlación mutuativo sería cuando se realiza un contrato determinado, plena certeza de la medida de los gravamentos o prestación a que cada parte se está obligando, no depende del azar cuánto voy a ganar o voy a perder. Ejemplo de contratación comunicativa sería las de compraventa, que es cuando tú compras un producto y no tienes la idea ni si va a funcionar o no. Eso es un ejemplo acerca de la contratación comunicativa. Otra de las preguntas que nos dicen es: identifica las consecuencias que se producen por incumplimiento de los contratos privados. Dice, un contrato puede ser incumplido por una de las partes o por justa, y en caso que ocurra, se debe proceder de la mejor manera para solucionar el problema causado por el incumplimiento. Un contrato se entiende incumplimiento cuando llega
la fecha acordada para su cumplimiento no se cumple o se cumple parcialmente o de forma defectuosa. En los contratos no hay cumplimiento parciales. Ahora ser que la persona consiente el cumplimiento parcial o tardío. Como podemos observar, lo que acabamos de leer es que cuando alguno de los dos grupos incumple, esto hace que cause que el grupo que cumple tenga un buen análisis y pueda elegir una de esas dos decisiones de las diferentes maneras con la contratación pública como tal. Aquí observamos lo siguiente: procedimientos a seguir cuando se incumple un contrato. Oigan bien. Por regla general, los contratos son bilaterales, donde existen dos partes que asumen compromisos mutuos, y cuando ocurre un incumplimiento, el asunto se debe mirar según la parte que incumple y la que no. Para ese proceso uno tiene que tomar una buena decisión y leer bien los códigos que les leí atrás para tomar una buena decisión y un buen análisis. El procedimiento a seguir cuando se incumple un contrato. Bueno, dice, cuando una de las partes ha cumplido y la otra incumplió, quien ha cumplido tiene dos opciones a elegir dadas por el artículo 1546 del Código Civil. La parte que ha cumplido puede asus por la resolución del contrato con restitución mutua, si hay lugar en ella, y el pago de las cláusulas de incumplimiento o pena lo mismo que el pago de las indemnizaciones que proceda. Como les venía explicando, cuando uno de las dos partes incumple, uno se dirige al artículo civil que nos indiquen, nos explican la decisión que uno debe tomar acerca de alguno de esos contratos que incumplen o que ya estaban firmados como tal. Aquí observamos los principales principios contractuales, que son el principio de la autonomía de la voluntad, el principio obligatorio, fuerza vinculante. ¿Qué quiere decir el principio de la autonomía? Este principio configura el acto creado de la relación jurídica, siendo para ello necesario que se realice en plena libertad. Que quiere decir que es un proceso que en este caso es la que el financiamiento busca obligar frente a otros sujetos y generar estado en esta forma los elementos del contrato como tal. Principios obligatorios. Al habernos referido al interés que persigue las partes al generar una relación jurídica, también aludivo a la legítima expectativa que tiene cada una de ellas. Como podemos observar, solo se puede producir por determinación de razones que son ajenas a la intención originaria de vincularse para un buen proceso del contrato privado en Colombia. Hagamos otro punto de los principales. Está el principio de la relatividad del contrato y el principio de las causas concretas. Como podemos observar, hasta aquí hemos analizado dos de los principales principios que se recogen en material contractual: la conformación de la relación contractual a la luz del principio de la autonomía de la voluntad y el efectivo de ella en el contrato, que se encuentra en el principio de obligación contractual.
Como podemos observar, una obligación contractual tiene que tener un principio de un manejo que analice la relación que se lleva a cabo de un proceso contractual como principal autonomía que aumenta la obligación de la contratación pública y contractual como tal. El principio de las causas concretas. En este sentido, las causas del negocio jurídico en nuestro ordenamiento, al igual que en la doctrina italiana, se manifiesta con la intención de la parte para la celebración del contrato. Como podemos observar sobre lo que dicen esas palabras, que no puedes haber contrato sin una motivación suficiente que genere en los contratantes la intención del contrato como tal. Aquí podemos observar otro. Dice: diferencia entre lucro cesante y daño emergente. El daño emergente se refiere al valor de la pérdida sufrida, como el lucro cesante se refiere a pérdida de ingresos. Es un daño patrimonial que consiste en la ganancia que se ha dejado de obtener como consecuencia de un acto ilegal, el incumplimiento de un contrato o un daño ocasionado por un tercero. Es decir, que el daño emergente es la pérdida patrimonial sufrida como la disminución del patrimonio como resultado del acto u omisión. Como podemos observar, lo que quiere decir sobre la emergente, el emergente, que son daños que son valores de la pérdida sufrida, y la lucrosidad cesante son aquellos daños que causa un tercero que obtienen resultados patrimoniales dentro de una empresa o de un contrato público y privado como tal. Define los que es la responsabilidad civil contractual y extracontractual. Bueno, quiere decir, la responsabilidad civil contractual es cuando hay cualquier tipo de vulneración de las obligaciones de contrato, y la responsabilidad extracontractual es cuando se causa daño a otro por acción u omisión, interviniendo culpa o negligencia. ¿Qué es la responsabilidad civil contractual? La responsabilidad civil contractual es el conjunto de obligaciones legales que pueden adquirir a través de la firma de un contrato, en este caso antes de producirse, en relación de implicar un documento. ¿Qué es la responsabilidad civil extracontractual? Hablando de responsabilidad civil extracontractual, cuando tenemos la obligación de resarcir un daño que hemos ocasionado en tercera persona, sin necesidad de que haya un contrato de por medio. En estos casos había un vínculo o relación entre las personas involucradas antes de que el suceso tenga lugar. Como medida, les pongo un ejemplo. Cuando causan daños al vecino del piso inferior porque tenemos una avería de agua en la vivienda, estamos ante un proceso extracontractual como tal. En conclusión, ya para terminar, este tipo de actividad me parece muy enriquecedora. Y como conclusión, en este caso hemos llegado a la conclusión de que con este tipo de trabajo nos permite ilustrarnos de forma general y detallada de cada uno de los contratos privados que están regidos
y establecidos en el Código Civil, en donde permiten llegar a tener acuerdos entre dos partes buscando un beneficio para ambas partes. El incumplimiento por una de las partes tendrá que consecuencia un incumplimiento de este y será sancionado conforme a la ley que los disponga. Muchas gracias por su atención, que tengan un buen día y Dios me los bendiga.